y amén. Quiero empezar a compartir pantalla, pero antes que nada quiero recordar que esta es la segunda parte del estudio bíblico acerca de Primera de Timoteo. Vamos a estar haciendo un estudio sobre Primera y Segunda de Timoteo. Ya esta es la segunda parte de la primera carta. Hace unas cuantas semanas vimos los capítulos del 1 hasta el 3, que fue la primera etapa. Y en esta ocasión, un segundito, vamos a estar viendo ya la segunda parte. Vamos a ponerlo a funcionar. Ok, ahí deben estar viendo la pantalla. Por favor, escríbanme en el chat si están viendo la pantalla. Debe decir capítulo 4. Sí, perfecto. Bien, comenzamos aquí. En los capítulos 1 al 3 vimos un poco sobre la motivación de Pablo, vimos un poco de quién era Timoteo, vimos también algunos problemas que se habían presentado en la iglesia con unos falsos maestros. Pero ya en el capítulo 4 vamos a entrar a un contenido ya más profundo. Quiero recordar que vamos a usar la misma dinámica de la vez anterior. Habrá un tiempo para hacer preguntas. Si tienes alguna duda o una inquietud sobre el capítulo, ve escribiéndola, anotándola. Al final del capítulo habrá un momento para hacer preguntas. Les recuerdo, deben tener algún dispositivo para escribir, un cuaderno, computadora, celular, lo que sea, pero que puedas ir anotando porque habrán momentos prácticos. Tienes que responder preguntas para ti y debes tener anotaciones. Así que comenzamos. El capítulo 4 comienza, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a enfocarnos versículos por versículos, las cosas centrales. Pablo dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente. Él está hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla de forma entendible e inequívoca, pues es una persona divina. Y aquí Pablo está hablando en el sentido de que a los apóstoles, a los que estaban trabajando en el fundamento de la iglesia de ese tiempo, el Espíritu Santo les había revelado esto de manera clara, que este tipo de personas vendrían. Y dice cuándo vendrían, dice en los postreros tiempos. En este tiempo, la palabra postrero significa final y se refiere a la era cristiana. Y es el tiempo entre la primera y segunda venida de Jesucristo. Es decir, desde que Cristo vino, murió, resucitó, ascendió, en el siglo primero, lógicamente de nuestra era, hasta que Él vuelva a regresar. ¿Por qué? Y es un poco extraño que se le diga en los postreros tiempos y abarque ya más de 2000 años. Tenemos más de 2000 años en 2021, para ser exacto, en los postreros tiempos. Y lo que pasa es que desde el punto de vista escatológico, para la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, Jesús no iba a venir como en miles de años. Ellos suponían que Jesús iba a venir pronto. Y es por eso que ellos vivían con un sentido de inminencia, un sentido de que Jesucristo viene pronto y debemos estar listos. Entonces, este tiempo es toda la era cristiana. ¿Y qué más harán estas personas? Bueno, apostatarán de la fe, estos falsos maestros. Esta palabra viene del griego y significa remover, instigar a la revuelta, desistir, desertar, abandonar, renunciar. O sea, apostatar de la fe es hacer todo eso. Básicamente negar la fe o alejarnos de la fe de Jesucristo.
Y se refiere a aquellos que se desvían de la fe, la abandonan y la hacen naufragar, la rechazan y se apartan de ella. Y aquí les tengo una pregunta. ¿Puede un cristiano dejar de seguir a Jesús y por ende perder su salvación? Y que quisiera que respondan ahí rapidito en el chat, ¿sí o no? ¿Puede un cristiano dejar de seguir a Jesús y por ende perder su salvación? Según la palabra de Dios, ¿eso es posible para un cristiano? Escriban rapidito ahí, vamos a ver brevemente. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Ustedes están ahí escribiendo. Aquí les tengo, no lo vamos a leer, solamente se los voy a mostrar en pantalla y luego los pueden buscar si quieren. 18 ejemplos bíblicos de personas que cometieron apostasía, es decir, que dejaron la fe. 18 ejemplos de personas que seguían al Dios vivo, al Dios verdadero, a Jesucristo mismo inclusive, pero en algún momento de su vida negaron la fe y la dejaron. Uno de ellos es Saúl, por ejemplo, lo vemos en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Algunos de ellos se arrepintieron, como por ejemplo Salomón, según vemos en Eclesiastés, al final de sus días, pero otros no. Ahí tienen todo ese listado, 18 específicamente. Pero vamos a seguir con el capítulo 4. Una imagen un poquito fuerte aquí. En el versículo 1 también dice que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, o sea, estas personas que apostatarán de la fe, que se niegan la fe, estaban escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Se refiere a enseñanzas dadas por hombres, pero que tienen un origen diabólico. Los demonios instruyen a las personas para que extravíen a los seres humanos. Y quiero dar un ejemplo muy claro, y lo tengo aquí con las imágenes, son las religiones del mundo. Las religiones lógicamente falsas. Esta es una imagen de un dios hinduista, de la religión hindú, y ni siquiera recuerdo el nombre. Fíjense qué concepto de dioses tienen ellos. Y aquí tenemos a la adoración a María, María, Madre de Dios. Oigan cómo se llama, según la Iglesia Católica. María, Madre de Dios, ni siquiera Madre de Jesucristo. Para ellos, María es considerada la reina del cielo. Así le llaman ellos. Y la adoración a María no tiene un origen bíblico. La adoración a María tiene un origen pagano, que no lo vamos a ver ahora, pero viene desde la adoración a la diosa Ishtar y a las Semiramis de las culturas sumerias y demás. O sea, que estas religiones y estos dioses o supuestos dioses de estas religiones, al final son demonios que han inspirado a las personas para que se adore a un ídolo, a una falsa deidad. Y esto es importante porque ninguna adoración, o mejor dicho, toda adoración, cualquier adoración que no vaya a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Dios verdadero, indirectamente va a Satanás. Toda adoración que no vaya a Jesucristo, por ende va a Satanás o algún demonio, hablando en el sentido religioso, en el sentido de adoración religiosa. Pero no solamente esas religiones. Aquí algunos van a conocer estos personajes. Aquí ustedes tienen algunos animes específicos que tienen un alto contenido satánico y diabólico o ocultista. No me sé los nombres de todo eso, solo de algunos, pero sí sé que todos ellos tienen un trasfondo satánico fuerte. Y estos son de los más populares, que han existido en la lista de rankings, etcétera, se pueden buscar. ¿Y por qué pongo esta comparación? Para hacerles esta pregunta. ¿Consumes programas, series o libros, inclusive historias de contenido diabólico o demoníaco espiritual, en el sentido de que su contenido es exaltando a las fuerzas sobrenaturales, a las fuerzas espirituales demoníacas? Te sientas a ver una serie, un anime, una novela, una película donde su contenido, su trasfondo es abiertamente satánico.
espiritual demoníaco. A veces yo pongo Netflix y a mí me gusta ver la película buena, una buena historia, no sé, algo, una película de acción, pero a veces pongo Netflix y voy a la sección de anime y me pongo a ver y digo, pero todos aquí tienen un contenido o de magia, o de espíritu, o de demonio, o todo eso junto. Las películas, si no se van por alguna ideología de pecado, y lo que quiero decir es que a veces consumimos eh, a medios audiovisuales, hasta libros, de contenido espiritual, que lo que hace es alejarnos de Dios. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, esta pregunta es para que meditemos. El capítulo 4 nos sigue diciendo el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y aquí quiero solamente detenerme en un punto, y es la idea de tener la conciencia cauterizada. Eso es como una cicatriz. Cuando tú cauterizas algo es porque es para ya sellar y que no entre ninguna bacteria o cerrar una herida. Y la idea es que la conciencia de estas personas está cauterizada, está sellada al Espíritu Santo. Y fíjense en las prácticas, prohibirán casarse, abstenerse de alimentos, etcétera. Eso lo vemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, a muchos, a los sacerdotes, por ejemplo, se les prohíbe una práctica no bíblica, y en otras religiones prohíben alimentos, que no puedes comer eso, que este alimento es pecado, etc. Todo eso es parte de esas doctrinas de demonios. Y como nos dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, si se hace de la manera correcta. Seguimos con el versículo 4, el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Vamos a hacer algunos énfasis. En el versículo 6, Pablo le dice, mantente nutrido. Esta palabra en el griego significa alimentar, nutrir, criar, es decir, mantente creciendo, alimentándote correctamente. ¿Con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, te vas a alimentar con la palabra de Dios. Te vas a alimentar con lo que nos dice la escritura de la palabra de Dios. Con eso es que debemos alimentarnos. Y te hago una pregunta. ¿Con qué alimentas tu mente y espíritu? Piensa ahí un momento. ¿Cuáles son las cosas que tú consumes en cuanto a lo que ves, los programas de televisión, la música que oyes, lo que lees? ¿Con qué llenas tu mente y tu espíritu? ¿Con entretenimiento solamente? ¿O usas la palabra de Dios como la fuente de tu sustento y de tu alimento? En el versículo 7 le da un mandato y le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. La idea es que son enseñanzas sin sentido y sin valor espiritual cristiano. Y es un mandato a que aprendamos que no todo lo que la gente enseñe que es de la Biblia a veces es provechoso. A veces nos quieren poner en discusiones, enseñanzas sin sentido que no son bíblicas ni nos ayudan a crecer. La idea es que desechemos eso y nos alimentemos con la palabra de Dios. Aquí viene algo muy interesante que les va a gustar. Y es que en el versículo 7, Pablo le da un mandato de ejercítate en la piedad.
Y me encantó mucho esta parte porque la palabra piedad, el origen bíblico de esta palabra, lo que significa en la Biblia viene de dos palabras, o sea, se unen dos palabras para significar. Es de la palabra bueno y la palabra adorar. Es decir, que cuando la Biblia usa la palabra piedad en el Nuevo Testamento, habla de alguien bueno y que adora a Dios. O mejor dicho, se puede decir un buen adorador, alguien que adora de verdad. Y en el diccionario, si buscan la palabra piedad, significa virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Eso es la piedad. Y vamos a seguir profundizando un poquito más aquí. En el versículo 8 le dice a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Pregunta, ¿a qué dedicas más tiempo? ¿A cuidar tu cuerpo o cuidar tu espíritu? Fíjense el mandato de Pablo. Pablo dice, ejercítate en la piedad. Y dice, porque el ejercicio físico para poco aprovecha. Pablo no dice que el ejercicio físico no aprovecha. Lo que dice que aprovecha para poco, solo para el cuerpo, mantenerse relajado, sano. Ok. Pero cuando Pablo compara el ejercicio corporal físico con el ejercicio de la piedad, Pablo dice, por supuesto que la piedad es mayor. Entonces, es una pregunta de autoanálisis. ¿A qué dedicas más tiempo? ¿A cuidar tu cuerpo o tu imagen física solamente? En vez de cuidar tu espíritu a través de ejercitarte en la piedad. Ahí es que voy. ¿A qué dedicas una hora en el gimnasio sin ningún problema? Sudamos, yo soy uno que lo está intentando. Hacemos ejercicio, hacemos la dieta, corremos 10 kilómetros, pero no podemos demorar 30 minutos. Le damos duro a los hierros, tomamos proteína, pero no podemos leer un libro bíblico de corrido. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás alimentando solamente una parte de tu vida que es importante, pero es menos importante que alimentar tu espíritu. La prioridad debe ser nuestra relación con Dios. Y por supuesto que hay que cuidar el cuerpo y hacer ejercicio y comer sano, pero primero está tu relación con Dios, cuidar tu espíritu y por ende ejercitar la piedad. El versículo 4 sigue diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí vamos a hacer énfasis en lo que dice el versículo 12. Tener en poco tu juventud. La idea es, o lo que significa esta frase, es despreciar, mirar con desdén, no hacer caso de, no tomar en cuenta. Eso es tener en poco a la luz bíblica. Pero en vez de que nos tengan en poco como jóvenes, Pablo le manda a Timoteo, sé ejemplo, es decir, modelo, patrón, tipo, figura. Eso es lo que significa la palabra ejemplo, el sentido bíblico. Modelo, patrón, figura. Pero es en áreas específicas que tenemos que ser ejemplo. Primero, en la palabra, es decir, lo que dices. Te ven como ejemplo tus compañeros en la forma en que hablas, no solo porque hables bonito o correctamente con una buena dicción, sino que
¿Hablas cosas que edifiquen, que ayuden a los demás a acercarse a Dios? ¿O lo que sale de tu boca es sencillamente de lo que te interesa a ti, de lo que quieres tú, y no edificas a nadie con lo que dices? ¿Eres ejemplo a los creyentes cuando hablas, cuando enseñas la palabra de Dios? Pero también la conducta. Pablo le dice, sé ejemplo en conducta. Es decir, tu comportamiento, tu modo de vida. Cuando tus compañeros de trabajo te ven como un ejemplo a seguir. Los compañeros de la universidad, del colegio, tus familiares, tus hermanos de la iglesia, te ven como un ejemplo a seguir. Y en cuanto al amor, ¿se nota el amor de Dios en ti? Eres un ejemplo a los demás de que Cristo vive en ti y por ende estás lleno del amor de Dios y lo manifiestas. ¿Eres ejemplo a los demás? ¿Demuestras con acciones que tienes a Jesús? En espíritu también, es decir, devoción a Dios. ¿Se ve en tu vida esa devoción? ¿Manifiestas el resultado de tener una relación con Dios? ¿Tienes una vida de oración? Ojo, todo esto es a jóvenes que Pablo le está hablando estas exhortaciones. ¿Tienes una vida de oración, de estudio de la palabra, que los demás digan, yo quiero ser como tú, quiero crecer como tú? Pero también en fe en Cristo, por supuesto. Tienes la fe necesaria para que los demás digan, wow, yo quisiera creer en Jesús como tú crees. Yo quisiera tener esa relación con Dios como tú la tienes. Y una muy interesante, en pureza. Y lo que significa esta palabra pureza en la Biblia, cuando Pablo la usa, es castidad, continencia de cualquier inmoralidad sexual. ¿Eres ejemplo, joven, en pureza, en santidad, en que te has apartado del pecado, que no haces cosas indebidas con tu novio, con tu novia, con el joven, con la joven que te estás tratando? Eres un ejemplo a otros jóvenes cristianos y también a no cristianos. El mandato de Pablo es a que evaluemos si somos o no ejemplo. Y si no estamos siendo un buen ejemplo, que empecemos a hacerlo, que nos esforcemos, que demos el máximo por eso. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a ayudar a ser ejemplo, porque a mí me ha ayudado. Y yo he podido vivir esa lucha del joven, de que sé que debo serlo, pero tengo la lucha. En mi etapa de adolescencia y juventud temprana pasé por eso y le pedí a Cristo que me ayudara. Y me ha ayudado. Y también en tu vida lo va a hacer. Él sigue diciendo en el capítulo 4, el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, o sea, de la escritura, de la Biblia, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Recuerda, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense en lo que Pablo le manda a Timoteo, en la lectura de la palabra, en predicar la palabra, en enseñar la palabra. Le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, o sea, por revelación divina, con la imposición de manos del presbiterio. Es decir, Timoteo fue ordenado en el ministerio a través de una revelación que Dios le dio a los líderes de ese tiempo, y al momento de ser ordenado recibió dones del Espíritu Santo para que los mantuvieran ejercitándolo. Y parece que Timoteo tenía la tendencia a descuidar su llamado, a descuidar los dones espirituales que el Señor le había dado. Por eso Pablo le exhorta a que no descuides el don que hay en ti. Joven, no descuides los dones espirituales que Dios te ha dado. Y si aún no sabes qué dones espirituales tienes, procura, busca el bautismo en el Espíritu Santo para que recibas esos dones y ese llamado y ese ministerio. Fíjense, cuida de ti mismo y de la doctrina. O sea, cuida tu vida espiritual
y también lo que enseñas y lo que se enseña en acerca de la palabra de Dios. Es un mandato muy pastoral en el sentido de que cuídate a ti mismo en tu relación con Dios, pero no permitas que se enseñen cosas incorrectas en la iglesia. Y al final le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren si haces estas cosas. Y hay 5 palabras que usa Pablo ahí, 5 mandatos. Fíjense aquí abajo, ocúpate, no descuides, permanece, ten cuidado y persiste. Ocúpate, no descuides, permanece, ten cuidado y persiste. Brevemente, quiero escuchar por lo menos una persona que levantando la mano, la manito virtual, o diciendo yo en el chat, nos puede decir qué te enseña este capítulo. Producción le va a abrir el micrófono a quien levante la mano o diga yo en el chat y pueda decirnos con sus palabras brevemente qué te enseña este capítulo. Una persona. O aprendieron todo o no aprendieron nada. Vamos, un valiente que nos diga una enseñanza que pudo aprender con este capítulo. Queremos escuchar ese feedback. Laura desmuteó su micrófono, creo. Ok, puede abrirlo. ¿Están disponibles para abrir los micrófonos? Todos. Ah, ok. Lo puede abrir directamente el micrófono y decirlo. Hola, G de este lado. ¿Cómo están? Bendiciones. A mí me sorprendió bastante el significado de la palabra piedad porque yo, en lo particular, no sabía que era una característica de una persona inspirada por Dios. O sea, para mí cualquier persona podía ser piadoso, no sabía que tenía esa parte espiritual. O sea, sí sabía que tenía que ver con la segunda parte de la definición de tener compasión por el prójimo, pero no la primera parte, que es la más importante porque es la que te lleva a sentir realmente la segunda parte de la definición. Excelente, Giselle, muy cierto. Te comento que hasta yo mismo me sorprendí porque nunca había buscado el significado bíblico de la palabra piedad y realmente es muy interesante. Y fíjense, me encantó el concepto bíblico, bueno y adorar. Etimológicamente hablando, significa esas dos cosas. Alguien que es bueno y que adora, o mejor dicho, porque adora a Dios es bueno. Creo que es el concepto ideal. Porque tengo a Jesús, entonces soy una buena persona. Eso es ser piadoso. Ok. ¿Hay alguna pregunta acerca de este capítulo? ¿Una duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no entendieron correctamente? Rapidito. Puede, si están disponibles los micrófonos, lo abre o lo escribe en el chat. Una pregunta. Mientras van haciendo su pregunta, en el chat por lo menos, tenemos un desafío y es de profundizar en varias cosas. Primero, hacer una lista de las series, libros, programas que consumo, identificar cuáles tienen un contenido satánico o espiritual demoníaco. No seguir viendo estos programas, eso es lo primero. También determinar cuánto tiempo dedico diariamente para orar y estudiar la Biblia, compararlo con el tiempo que dedico a cuidar mi cuerpo e imagen física y hacer los cambios necesarios. Evaluar si estoy siendo ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza y hacer los cambios necesarios. Tienen esos desafíos. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bueno, pues si no tenemos preguntas, entonces vamos a continuar. Capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos,
a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muy fuerte esa confrontación. Y quiero enfocarme primero en el versículo 1 y 2. Aquí Pablo le dice a Timoteo, un pastor joven, la forma de relacionarse con los diferentes miembros de la iglesia, dependiendo de la edad. Le dice, no reprendas al anciano, o sea, los que son mayores que tú, no los reprendas. O sea, no le hables duramente, sino exhórtale como a padre. Y es una recomendación, jóvenes, a los adultos, a los que son mayores que nosotros, tratémoslos como a padres en la fe, con respeto, con decencia, e inclusive sea cristiano o no cristiano. A los más jóvenes como hermanos, tratarlos como hermanos, apoyarnos, querernos y cuidarnos. A las ancianas como a madres. Fíjense qué cuidadoso es Pablo en esta exhortación. A las jovencitas como a hermanas. Y fíjense esta partecita, con toda pureza. Varones que están viendo esto, tratas a las jóvenes de nuestra iglesia, a tus hermanas en Cristo, y a las jóvenes no cristianas también, con pureza, con respeto, o usas palabras de doble sentido, eres indecente, indecoroso con ellas, las tocas de forma incorrecta, y a las chicas también. Tratas a los varones, a los hermanos, con respeto, con pureza. Pienso que es un mandato importante para que tengamos buenas relaciones como cristianos y que podamos vivir en santidad. Y esta parte es un desafío de cuidar a los nuestros, es una responsabilidad cristiana. Vamos a pasar de una vez al versículo 9. Dice, hablando de las viudas, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras y si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y seguimos también donde dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Los ancianos que gobiernen. Antes voy a hacer una pausa. Toda esa parte de las viudas, del cuidado, la administración, era el protocolo de cuidar a las viudas. En el tiempo bíblico, en los tiempos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los huérfanos, las viudas y los extranjeros eran las personas más vulnerables, que más problemas podían tener en la sociedad. Y por ende, los cristianos es un principio tener cuidado de estos tres grupos: viudas, huérfanos y extranjeros. Pero especialmente con las viudas había una administración diaria, inclusive de alimentos, de comida, etcétera, que eso se ve también en el libro de los Hechos. Por ahí fue que se crearon los diáconos para administrar eso. Entonces, era un tema administrativo y una práctica interna de la iglesia, que nosotros lo aplicamos. Por ejemplo, nuestra iglesia Templo del Calvario ayuda a diferentes personas, viudas, ayuda a personas
a huérfanos, ayuda a personas extranjeras también en alimentos y en diferentes cosas. Lo decimos porque es una práctica que la verdadera iglesia de Cristo la debe seguir practicando. Versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ancianos, aquí no está hablando de una persona vieja necesariamente o de muchos años. Habla de los pastores. Los ancianos en el sentido bíblico aquí son pastores, los pastores que están cuidando, que pastorean a la iglesia. La práctica en los tiempos de Pablo es que una iglesia tenía, como ahora muchas iglesias, como la nuestra, un pastor principal y varios pastores que también hacían la labor. Entonces, el mandato es apoyar el ministerio, porque el ministerio pastoral es un trabajo arduo, especialmente enseñar y predicar. El versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro y no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Quiero enfatizar aquí algo. El énfasis de Pablo reprende a los demás para que teman, para que no practiquen eso, no hacer nada con parcialidad ni prejuicios. Y esta frase en el versículo 22, no impongas la mano con ligereza a ninguno. Aquí Pablo no habla de que tú le pongas la mano a alguien o que ores por alguien tocándolo. Imponer las manos en el sentido del Nuevo Testamento es ordenar a una persona para el ministerio. Ordenar a una persona al ministerio, es decir, establecer un ministro, sea un evangelista, un profeta, un maestro. Pablo le dice eso, no impongas las manos con ligereza, o sea, no ordenes a alguien en el ministerio así a la ligera, debes tener mucho cuidado de esa parte. No participes en pecados ajenos y consérvate puro. Ojo con esto, otra vez el llamado a la pureza. Y una recomendación personal, no bebas solo agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ojo con algo. En los tiempos del Nuevo Testamento, la calidad del agua potable no era muy buena. Y constantemente tomar agua normal podía causar problemas estomacales serios. Inclusive, era más recomendable tomar lo que le llamaban el jugo de uvas, que fue, por ejemplo, lo que Jesús tomaba en la cena con los apóstoles, la comida diaria. El vino del que le habla Pablo aquí a Timoteo es esto, es el jugo de uvas, que era un 30% vino, jugo de uva machacada, y un 60% agua, o sea, una tercera parte de vino y 2 partes de agua. Esa es la idea. ¿Por qué? Por un tema de salud. Es una recomendación más que nada de salud. Ok. Preguntas. Aquí vi que alguien escribió en el chat. Vamos a ver. Si tienen preguntas, pueden escribirlas ahora en el chat. Vamos a ganar tiempo. ¿A qué se refiere con viudas que en verdad lo son y las que no lo son? Ok. Bueno, en el sentido de que una viuda es una una mujer que su pareja, su esposo ha fallecido. Si había alguna mujer que su esposo estaba vivo, entonces no es viuda, ella es divorciada, pero no es viuda. Y el asunto es que parece que había un lío ahí, algunas estaban haciendo pasar por viuda, pero no lo son. Otra pregunta, bíblicamente las divorciadas no se pueden volver a casar, ¿son condenadas por esto? Bueno, por supuesto que no, claro que no.
O sea, no es incorrecto que no se vuelva a casar. La recomendación de Pablo, inclusive de Cristo mismo, es que solamente un matrimonio se separe por causa de fornicación, de adulterio. Y si se tiene que volver a casar, se puede casar. Ahora, la idea de Dios siempre es preservar el matrimonio. Pero si una mujer o un hombre, por razones serias, se tiene que divorciar, bueno, pues libre de volverse a casar. Por supuesto que sí. Eso no es pecado. Ok, vamos a ver si hay otra pregunta. Si hay otra pregunta, este es el momento. Pero igual entonces tenía agua. No entendí. O sea, si tenían agua para tomar en ese tiempo, es la idea. Bueno, sí, tenían agua, pero la calidad del agua sola no era la mejor. Entonces, lo más recomendable era mezclarla con vino. 2 partes de agua. Para un mejor entendimiento, pues, es bueno que si pueden elaborar más, pueden desmutear su micrófono y hacer la pregunta. Ok. Perfecto. Gracias, O Jessica. sea, a lo que yo me estaba refiriendo era que mencionó que la calidad del agua no era buena, pero si era con esa misma agua que hacían el vino, entonces el vino debía de dar los mismos síntomas que daba el agua normal. No, lo que pasa es que el vino no llevaba agua. El vino era eh, jugo de uvas machacada. Machacaban la uva en un lagar, la pisaban inclusive. Hay un salmo que habla de eso. Y el zumo de esa uva exprimida, eso era el vino. Ese vino lo utilizaban para mezclarlo con agua y al parecer un poco de propiedades antisépticas del vino, perdón, mezclada con el agua, bueno, pues era más recomendable. Era la práctica. Pero el vino que preparaban no llevaba agua, era solo uva machicada y luego lo mezclaban con agua. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, vamos a continuar. Es un tema muy interesante, Celia. Tú que eres del área médica, puedes investigar eso y luego de pronto hasta nos haces un poquito más de profundización. Profundizar. Tienen un desafío de profundizar, ya estamos terminando. Primero, mi forma de tratar a los demás se corresponde al modelo bíblico, en el sentido de no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre y esas demás prácticas. Cumplo con mis deberes financieros como miembro en la iglesia, o sea, diezmo y ofrenda. Esto para sustentar el ministerio, el trabajo de la iglesia hacia todas las personas que vimos. Y trato con respeto a mis pastores, una pregunta importante, porque Pablo le dice a Timoteo, no permitas que contra un pastor cualquier cosa que digan lo crea. Tiene que haber 2 o 3 testigos. O sea, valorar a tus pastores, respetar a tus pastores. Eso es importante como cristianos. Seguimos entonces en el capítulo 6. Este es un poquito más breve. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privadas de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Un énfasis en el versículo 1 y 2, y es sobre la esclavitud. Esto que dice acerca de el trato entre el amo y el esclavo. Aunque Dios no aprueba la esclavitud, desde el Éxodo en el Antiguo Testamento la reguló como una práctica que debía tener normas éticas que valoraran la vida del ser humano y su dignidad. Pablo retrata a los esclavos como personas libres a los ojos de Dios, quienes pueden ofrecerse como un don a sus amos sirviéndoles libremente. En nuestro tiempo es difícil entender el concepto de esclavitud, pero en el tiempo de Pablo era una realidad constante. Entonces, la idea es que Dios no aprueba la esclavitud, pero sí la regula, para que si va a existir, bueno,
que se haga de la manera correcta. Aléjate de las enseñanzas en los versículos 3 al 5, enseñanzas de supuestos maestros cristianos que contradicen el evangelio y la verdad bíblica. Y aquí le pongo dos ejemplos puntuales. Primero, evangelio de la prosperidad, o llamado así por algunos, y otro, el mesianismo evangélico. Y básicamente hemos visto eso, de la idea de que da 10 y Dios te va a devolver 20, siembra 100 y Dios te va a devolver 200. Eso no es bíblico, esa no es la idea de la prosperidad bíblica. La prosperidad bíblica no es así. Dios prospera económicamente, claro que sí, pero Dios no es como un certificado financiero, que yo pongo 10 pesos y Dios me devuelve 20. No, no es así. Hay un principio bíblico para la bendición económica, este es el diezmo, es la ofrenda, es la santidad, es la fe. No solo uno, son muchas cosas. Y el mesianismo evangélico, no sé si ustedes han visto por ahí algunos que se ponen un kipá judío, quieren estar hablando como judíos, usan la palabra Elohim, el eterno, el creador, ya no adoran a Jesucristo, sino que quieren ser más judíos que los propios judíos. Esas enseñanzas no son necesarias para la fe cristiana evangélica, y fue una lucha importante de los primeros cristianos con los judíos que querían obligar a los cristianos a ser judíos. Como que se está poniendo un poquito de moda eso en este tiempo, así que hay que tener cuidado. El capítulo 6 nos sigue diciendo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho una buena profesión de fe delante de muchos testigos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Seguirías amando a Jesús si tú o tu familia se vieran sin dinero? ¿Seguirías amando a Jesús si tú o tu familia se vieran sin dinero? Responde ahí en el comentario del chat. Es más, no responda. Vámonos a no pecar. Vamos a hacernos esa pregunta de introspección. ¿Tú estarías dispuesto a seguir a Jesús si te vieras sin ni un peso? La idea es de lo que nos dice la Escritura, a raíz de todos los males, es el amor al dinero. En vez de amar al dinero, debemos amar a Cristo, porque Él es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Ya en la parte final del capítulo 6, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Básicamente la palabra sin mácula, la idea es que no haya tacha ni defecto, es la idea de vivir el evangelio tal y como lo enseña la Biblia, y sin reprensión, una conducta sin tacha, es decir, una vida santa. Y el mandato a los ricos de que no sean altivos, sino que usen lo que Dios les ha dado para servir a los demás.
El versículo 20 y 21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Aquí enfatizo esta parte, la falsamente llamada ciencia. Ese es un asunto, un conflicto que surgió con el conocimiento gnóstico o la gnosis. Ellos lo denominaban o lo denominan todavía como un conocimiento superior o una ciencia superior que una simple persona que lee la Biblia, estudia la palabra de Dios, no la va a entender. Eso es lo que ellos dicen, que uno debe ser iluminado por esa ciencia superior, que no es el Espíritu Santo, no es Dios. Entonces la idea es que se cuide de esa falsa ciencia. Al final no vamos a hacer la pregunta de qué te enseña este capítulo, pero sí preguntas. Quiero saber si hay alguna pregunta de este capítulo. ¿Hay alguna pregunta? O la escribe o abre su micrófono. Este es el momento para preguntar. Ok. Mientras van escribiendo, si hay alguna pregunta, hay un mandato a reflexionar. ¿Has prestado atención a enseñanzas que pretenden ser bíblicas, pero te alejan del evangelio, del verdadero evangelio de Cristo? Medita, ¿tu fe está puesta en las cosas materiales o en Jesucristo? Reflexiona, ¿vives tu vida diaria según el diseño bíblico para un joven cristiano? También medita, cuando los demás te ven, ¿se nota que eres un seguidor de Cristo? Ese es un desafío que tienen para realizar. Dassel escribió, he escuchado de un evangelio basado en la ley de la atracción. Eso no es bíblico, eso no tiene asidero bíblico, eso son cosas que las personas inventan para ser populares, para buscar seguidores, para conseguir views, likes y gente que le siga en sus enseñanzas. Nada de eso es evangelio. Al final, aquí les dejo las fuentes principales que utilizamos para este estudio. Les voy a dejar este material, lo compartiremos y estará disponible también la grabación de este estudio en YouTube para los que así quieran. Ok, hay una pregunta. ¿Cómo uno puede darse cuenta de las falsas doctrinas cuando cada persona interpreta la Biblia, tiene una enseñanza diferente? Muy buena pregunta, Giselle. Dice un dicho que para conocer un billete falso, lo que hay que hacer es conocer el billete verdadero. A los cajeros de los bancos lo entrenan no viendo los billetes falsos, sino conociendo detalladamente el verdadero. Aprenden a sentir cómo se sienten los bordes, el color, la textura, las marcas. La mejor manera, Giselle, y para todos, de conocer, de identificar una falsa enseñanza es conocer a profundidad la palabra de Dios, estudiarla en el contexto de tu iglesia, de una enseñanza bíblica correcta, no salir a buscar enseñanzas fuera de tu entorno de iglesia. Eso es peligroso, muy peligroso. Te puedes encontrar con falsos maestros que lo que quieren es hacerte daño o buscar tu dinero. Entonces, hay un principio también de hermenéutica, se llama, que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia no la interpreta la persona como, no se interpreta así. Yo no puedo coger un texto bíblico y decir, esto es lo que dice la Biblia porque yo lo digo. Eso no es correcto. Lo que uno debe hacer es aplicar principios como estudiar la historia, el contexto, el significado literal que lo hemos usado y sobre todo, y es lo más importante ahí, la guianza del Espíritu Santo. Hay personas que leen la Biblia y pueden interpretarla, pero sin la guianza del Espíritu Santo, si lo hacen sin la guianza del Espíritu, van a tener una interpretación incorrecta. ¿Por qué? Porque quien inspiró, quien motivó a los autores a escribir es el Espíritu de Dios. Y Él sabe el verdadero significado. Entonces, es una combinación. Estudiar la Biblia, conocer el contexto, conocer la historia, el trasfondo, el significado de las palabras,
pero sobre todo la guianza del Espíritu Santo. Ese es el consejo que puedo darles. Jóvenes, esta ha sido la enseñanza de la segunda parte. Espero que haya sido de edificación. Si ha edificado tu vida, escríbenos ahí en el chat un sí, un amén, quisiéramos saberlo. Pero ahora ya quiero orar por ustedes. Quiero que tengamos un momento de oración breve para entrar a la presencia de Dios y que lo que Dios le ha enseñado a Timoteo, esas enseñanzas, esas palabras que se le escribieron a él en esa epístola, cobren vida en nosotros. Esos desafíos que tenemos, que puedan cobrar vida en nosotros, que la podamos aplicar y realizar. Así que ayúdame a orar ahí donde estás. Señor Jesús, en este momento yo me acerco a ti junto con cada joven, para que cada enseñanza, todo lo que hemos visto, Espíritu Santo, en esta noche, lo que nos dice tu Escritura, podamos aplicarlo, podamos vivirlo, Señor. Podamos tenerlo, Señor, como un norte, como una norma, como un estándar. Te pido, Espíritu Santo, que cada joven sea edificado, sea actuado de una manera no bíblica, no correcta, no de acuerdo a la piedad bíblica, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a transformar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, lo que vemos en internet, lo que usamos, las cosas en que consumimos con nuestros celulares, Señor. Lo que escuchamos, lo que leemos, lo que decimos, Señor. Ayúdanos a actuar y a vivir de la forma que tú deseas. Mira, Espíritu Santo, si para algunos ha sido difícil, ha sido una lucha contra el pecado, yo te pido que en el nombre de Jesús ahora tú le des fuerzas a cada uno a dejar las ataduras del pecado, a dejar las cosas que no le permiten avanzar, a dejar las cosas que no le permiten seguirte a ti, Jesús, como su único Señor, o a vivir una vida de santidad en todo sentido, Jesús. Mira, Señor, ayúdanos a mantenernos como tú dices, en la manera que tú lo dices, Jesús. Yo te doy muchas gracias porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Creo que no hay nadie que nos visite. Estoy viendo sus nombres. Creo que todos ya son de la iglesia. Si hay alguno que no nos visita y que nos visita y no ha visto a Jesús, no ha conocido a Jesucristo, te invito a que puedas recibirlo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Ahí donde estás, invítalo a tu vida y dile yo quiero a Jesús. Y si tú estás ahora mismo conectado y quieres a Jesús en tu vida, escríbenos en el chat, escríbeme, me puedes escribir a mí en el chat, en mi nickname Abel Vidal, diciéndome yo quiero recibir a Jesús, vamos a ayudarte, vamos a orar contigo. Y si estás viendo esto grabado también, invita a Jesús, ponte en contacto con nosotros en la iglesia.